que todos estamos pasando por esta situación en todo el mundo, Señor. En todo el mundo hay muchos hijos tuyos, Padre. Te agradecemos, Señor, porque el Evangelio no está preso, se predica en todo lugar, no importando lo que está sucediendo. Dios, si hay restricciones, si no nos podemos congregar, no podemos salir a los parques a evangelizar, pero el Evangelio no está preso. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Y aunque muramos, Señor, sabemos que al cerrar nuestros ojos, teniendo esa convicción de que tú has hecho la obra en nosotros, Padre, que tú nos escogiste para salvación, que de lo más vil, de lo más sucio de este mundo nos sacaste, Padre. Cuando abramos los ojos estaremos en tu presencia. ¿Qué es lo mejor para nosotros, oh Dios? ¿Quedarnos en la tierra y seguir viviendo para Cristo o estar en tu presencia? Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a confiar en ti y a vivir una vida que te agrada, y que vivamos cada día el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ya sea que yo no esté con ustedes, pero yo voy a escuchar noticias de ustedes, decía Pablo, y me voy a gozar sabiendo que están firmes en la fe y que siguen predicando el Evangelio. Es hermoso, hermanos, escuchar o que nos llegue información de hermanos que hace tiempo que no vemos, pero sabemos que ellos siguen firmes en el Evangelio. Como decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de él nada podéis hacer. Juan 15:5. Amén. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque tenemos el privilegio, Dios, de escuchar tu palabra, Dios. Te pido, Padre, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Padre, para asimilar las riquezas espirituales contenidas, oh Dios, en tu palabra, oh Dios. Que la exposición de tu palabra, oh Dios, nos enseñe, nos redarguye, nos corrija, oh Dios, y es la que nos va a instruir en justicia, con el único fin de hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Que no solamente oigamos el mensaje, pero que también que seamos hacedores de la palabra, Señor. Pido por mis hermanos y todos aquellos que van a escuchar el mensaje, Señor, que te guíes conforme a tu Espíritu Santo, Señor, y háblanos en esta hora por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Buen día, hermanos. Gracias a Dios nuevamente de estar con ustedes, esperando también que la gracia de Dios esté sobre sus vidas, sobre cada una de sus familias. Y el día de hoy continuamos viendo la serie de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, recordando que esta carta se escribió en el año 62 después de Cristo. Una carta del apóstol Pablo que habla de la paz, del gozo, de esa alegría, ese contentamiento que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús a pesar de las circunstancias que estamos pasando. La semana pasada iniciamos lo que es esta hermosa carta en el capítulo 1 y el tema se llamó ¿Cómo puedo orar por mi iglesia? Vemos cómo el apóstol Pablo le dice, empezando esta carta a la iglesia de Filipos, que él, siempre que se acuerda de ellos están en su oración. El apóstol Pablo oraba por ellos, tenía un amor entrañable por ellos, y como vimos la semana pasada, tenía él 3 peticiones. Vimos que el apóstol Pablo oraba para que la iglesia de Filipos abunde más y más en amor,
también en conocimiento, es decir, en conocer cada vez más a Dios, y por último, en meditar en su palabra y ponerla en práctica. Vemos cómo el apóstol Pablo nos enseña que debemos de pedir cosas espirituales para la iglesia, para que seamos edificados, para que Dios responda a nuestra oración. Meditar en la palabra, ponerla en práctica, y ese debe ser nuestro deseo ardiente. Las peticiones que le hagamos a Dios a favor de nuestros hermanos deben de ser oraciones buscando las cosas espirituales. Y el día de hoy vamos a concluir este primer capítulo de la carta a los Filipenses, y el tema del día de hoy lo he titulado Viviendo el Evangelio. Viviendo el Evangelio. Y les invito a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, y vamos a ver desde el versículo 12 al versículo 30. El encabezado dice: para mí el vivir es Cristo. Y este párrafo lo vamos a dividir en tres partes. Del versículo 12 al versículo 18 vamos a ver la alegría y el gozo que debemos de tener, porque sabemos que el Evangelio no está preso. Es decir, en todo lugar se predica el Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver de los versículos 20 al 26 que hay alegría y hay gozo cuando vivimos para Cristo. Y por último, vemos de los versículos 27 al 30 que hay alegría y hay gozo cuando vivimos como ciudadanos del cielo. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, las podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la obra de la reconciliación de Dios que Él diseñó aún desde antes de la fundación del mundo, al enviar a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, el sustituto perfecto para el hombre pecador e imperfecto. Al morir en la cruz, esa ofrenda por el pecado fue aceptada. Y dice la Biblia que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna, pues ha pasado de muerte a vida, es decir, de la oscuridad a la luz de la vida que solamente Dios puede dar al hombre pecador. Vemos, hermanos, que nos arrepentimos, Dios derrama de su gracia, recibimos el Evangelio, entendemos el Evangelio y vivimos el Evangelio. Uno de los hombres, hermanos, que vivía el Evangelio es el apóstol Pablo, que en su vida pasada fue Saulo, uno de los miembros de la secta de los fariseos. Él era de la tribu de Benjamín, perseguidor número 1 de la iglesia de Jesucristo. Pero un día, yendo por el camino, le rodeó un resplandor de tal manera que él cayó a tierra, y él escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Saulo escuchó la voz y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y esa voz, que era la voz de Jesús, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él estaba temblando y temeroso, y él dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Jesús le dijo: entra a la ciudad, allí en Damasco, entra a la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Allá en esa ciudad vivía un hombre llamado Ananías, un hombre temeroso de Dios, y el Señor se le apareció en una visión y le dijo: Ananías. Y aquel hombre dijo: heme aquí, Señor, es decir, estoy dispuesto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dijo: entra a la ciudad, a una calle que se llama derecha, a la casa de un hombre llamado Judas, y pregunta por un hombre llamado Saulo, porque él está orando. Inmediatamente Ananías, cuando escuchó el nombre de Saulo, dijo: Señor, este hombre es muy malo, ha tratado mal a tus hijos allá en Jerusalén, este hombre persigue a los cristianos. Pero Jesús, el Señor, le dijo: ve
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, aún de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías va y le dice: hermano Pablo, hermano Saulo, el Señor te sana. Recobra la vista, se le caen de sus ojos como escamas, fue bautizado, come alimento, porque recuerden que 3 días no comió, no bebió y tampoco pudo ver por 3 días. Se quedó un tiempo con los discípulos de Jesús, y dice la palabra que enseguida predicaba en la sinagoga diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, un hombre que inmediatamente desde su conversión empezó a vivir el Evangelio. Vemos, hermanos, que este hombre fue escogido para vivir por Cristo, pero también para sufrir y padecer por Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses estando en la cárcel allá en Roma. A pesar de esto, él vivía en paz y estaba gozoso. Número 1, hay alegría cuando sabemos que el Evangelio no está preso. Capítulo 1, versículo 12 dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En primer lugar, ya el apóstol Pablo le había dicho a la iglesia de Filipos: yo los amo con ese amor entrañable. Cada vez que me acuerdo de ustedes los pongo en mis oraciones, ese amor, y también pedía por ellos. Pero ahora el apóstol Pablo les va a decir lo que él estaba padeciendo en la cárcel, que tantas cosas habían sucedido desde que él estaba preso en Roma. Quiero que sepan lo siguiente, que se enteren de la condición en la cual yo me encuentro, dijo el apóstol Pablo. Vemos, hermanos, porque todo lo que había pasado en ese lugar, él quería comunicárselos. Y aquí surge una pregunta: ¿qué es lo que pasa cuando una persona está en la cárcel? ¿Qué tantas cosas pueden ocurrirle a alguien que está encarcelado? Puede ser que algunos de los que están escuchando hayan pisado la cárcel o hayan estado en la cárcel. Pero muchas de las personas que están en la cárcel muchas veces son torturadas, muchas veces no les dan de comer, hay desesperación, hay intimidación, y por lo tanto no pueden dormir tranquilos en su celda. Y lo más triste es que son olvidados por sus familiares. Hay mucho estrés, en muchas ocasiones son asesinados ahí adentro, y otras veces prefieren suicidarse, prefieren quitarse la vida. El apóstol Pablo quiere dar a conocer a los hermanos lo que él está pasando en la cárcel, y dice: todo lo que me ha sucedido ha producido, ha sido de beneficio. ¿Para qué? Lo leímos en el versículo 12: para bien, para el progreso del Evangelio, es decir, para provecho, porque el Evangelio avanza de una manera gradual. Es decir, aunque estoy encarcelado, el Evangelio no está preso, y aún en ese lugar él seguía predicando el Evangelio. Uno podría decir: pobre Pablo, que predicaba el Evangelio allá afuera, ahora está preso, ya no podrá predicar más el Evangelio de Jesucristo. Pero vemos como él estaba gozoso. Él sabía muy bien que aún estando en la cárcel podía predicar el Evangelio a los que estaban en ese lugar. Por la pandemia que estamos pasando, las iglesias están cerradas. Ya no podemos salir a evangelizar a los parques porque también están cerrados. No podemos estar en la calle porque tenemos que cuidarnos también nuestra salud. Pero vemos cómo hay muchas maneras de poder predicar el Evangelio. Gracias a Dios tenemos esta tecnología por la cual ustedes me están viendo, me están escuchando, y podemos también transmitir el Evangelio por medio de la tecnología, de las redes sociales, en los familiares, en los vecinos. Hay muchas maneras. Recuerden que hay gozo y hay alegría, porque los cristianos sabemos
que el Evangelio no está preso. Vemos, hermanos, cómo Pablo predicaba el Evangelio, fue llamado, fue escogido para vivir por Cristo y para sufrir por Cristo. Versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Todos saben en este lugar la causa por el cual estoy. La noticia había llegado. Lo que es el pretorio quiere decir la guardia del palacio imperial, personas encargadas de cuidar el palacio del emperador. Al encontrarse Pablo con ellos varias veces, el conocimiento del Evangelio comienza a expandirse entre ellos, y muchos de ellos se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Algunos hombres estaban presos porque habían robado, porque eran malhechores, eran rebeldes ante las autoridades, pero recordemos que el apóstol Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. ¿Será que todos los que están a tu alrededor saben que eres cristiano? ¿Tus amigos que están en las redes sociales saben que eres cristiano? El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo, es decir, yo no oculto lo que soy. Yo no voy a negar que soy cristiano. El testimonio del apóstol Pablo había llegado hasta el pretorio, allí donde está la guardia imperial en el palacio. Y vemos cómo en el versículo 14 nos dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes, imagínense, ya habían creyentes en ese lugar, han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Cristo sin miedo a estar encarcelados. Qué gran alegría de saber de que Pablo predicaba el Evangelio en la cárcel. Tenía alegría y gozo, y quería que también los hermanos de Filipos estén gozosos, que no estén tristes diciendo: pobre Pablo, ¿qué le estará pasando? ¿Estará sufriendo? ¿Estará llorando? ¿Estará en depresión? Pablo les está mostrando, hermanos, que él estaba gozoso, porque lo que más anhelaba él era predicar el Evangelio. Para eso fue llamado, para eso fue escogido. El Evangelio se propagaba por todo ese lugar. 1 Corintios 1, 27 y 28 dice: sino que de lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil de este mundo y de lo menospreciado escogió Dios de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Un lugar olvidado por la sociedad. Era el lugar donde la gracia de Dios se estaba derramando, produciendo esa salvación para aquellos que estaban en ese lugar. No solamente a los presos, sino también a los guardias que estaban ahí, porque el apóstol Pablo seguía predicando el Evangelio. Él escogió, no olvidemos eso, hermanos, él escogió de lo más vil de este mundo, de lo más corrupto de este mundo. Y él escogió, hermanos, porque la salvación es del Señor, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie cuando llegue allá en el cielo diga: gracias a que tomé mi decisión, gracias a que fui más listo que los demás. Eso es jactarse, y en el cielo nadie se va a poder jactar, porque número uno, no merecemos la salvación, no merecemos la gracia de Dios. Versículo 15 y 16 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esa pregunta que siempre está en el círculo cristiano, ¿verdad?
que dice: ¿a cuántos has ganado para Cristo? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? Hermanos, ¿cuánta gente habrá ganado Pablo, Pedro, Juan, el evangelista Felipe, Pedro? ¿Cuántas personas y cuántas almas habrán ganado ellos? ¿Saben cuántas? Ni una. Ni una. De manera que ellos no se podían jactar. No había esos celos de decir: Pedro, mira, quizás ahí Juan diciendo a Pedro: oye Pedro, mira cuántos has ganado para Cristo, has ganado 50, yo voy a ganar más que tú, para ganarme más honor de Dios. Hermanos, algunos predicaban a Cristo por envidia, por celos, por contienda, rivalidad. ¿Qué significa el predicar a Cristo por envidia, por celos, no sinceramente? Uno podría decir: yo solo voy a predicar el evangelio cerca de mi iglesia, para que los que yo gane, entre comillas, asistan a mi iglesia y se llenen mi iglesia. Pero cuando estás en el trabajo dices: no, a estos no les voy a hablar, porque ellos viven lejísimos. Ahí está el egoísmo. Viven lejos y no, ¿de qué me va a servir si no van a asistir a mi iglesia? Y por celos también, por ver a iglesias que están dando fruto, y uno puede decir: mira cuánta gente está viendo este pastor, a cuánta gente habrá ganado. No puedo quedarme atrás, yo voy a ser mejor que él, y va mi iglesia a llenarse. Eso significa, hermanos, el predicar por envidia, por contienda y por celos. Pero vemos que todo esto que hacían las personas que estaban afuera, querían con esto traer más aflicción a la vida de Pablo, pues él estaba en la cárcel. Y quizás muchos decían: pues ya está en la cárcel, ya no va a poder predicar, ahora nosotros lo vamos a hacer. Y entra en ellos este celo, esta envidia, esta rivalidad. Versículo 17: pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Es decir, ellos evangelizan, ellos predican porque me aman y aman al Señor que los rescató, sabiendo que fuimos llamados para defender el evangelio. Todos aquellos que son miembros de la congregación Siloé saben muy bien que aquí en la ciudad de Canacín, en la parte oriente de Canacín, alrededor hay más de 10 fraccionamientos que no hay ni siquiera una iglesia cristiana. Por tanto, hermanos, pidamos y roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando veamos a más hermanos viniendo y predicando el evangelio de Jesucristo, debemos de estar gozosos, alegres. ¿Por qué? Porque va a haber más propagación del evangelio y proclamación de las buenas noticias de salvación. Recuerden que lo que nos une es Cristo Jesús. De manera que algunos sí predicaban por amor y no por contienda, no por vanagloria. Vean la actitud del apóstol Pablo. Cuando él está hablando, hermanos, a través de esta carta, hasta se nos olvida que él la escribió estando en la cárcel. Parece como si él no estuviera en la cárcel. Y vean la actitud que él tiene en el versículo 18. ¿Qué pues? Dice: que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Eso no importa, dice el apóstol Pablo, que unos prediquen por envidia, por celos, por contienda, no sinceramente. El mensaje se predica en todas partes, porque no hay otro poder más grande en la tierra que el poder del evangelio de Jesucristo. Es poder de Dios, es dinamita, destruye, es el corazón endurecido por el pecado. Y vemos, hermanos, como él, en vez de traer aflicción a su vida, él estaba gozoso. Y lo dice en el versículo 18: estoy gozoso y aún me gozaré más y más. Vemos, hermanos, cómo
hay alegría, hay gozo en nuestro corazón cuando sabemos que el Evangelio no está preso. Aún la situación que estamos viviendo, aunque 4 meses o más de 4 meses que no nos hemos congregado como iglesia, pero en cada una de las familias allí hay una iglesia de Jesucristo. De manera que el Evangelio tenemos que vivirlo todos los días. Es la palabra de Dios, hermanos, que va a rescatar al hombre pecador. No es que el predicador hable bonito, o sea muy carismático, o sus palabras te motiven a arrepentirte. No, hermano, es la palabra de Dios. Una persona puede estar parada en la esquina leyendo la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que va a llegar al corazón de la persona conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es el poder del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ya vimos, hermanos, que hay gozo y hay alegría, porque sabemos que el Evangelio no está preso. Número 2, hay gozo y hay alegría de vivir para Cristo. Versículo 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resulta en mi liberación. Vemos cómo asoma ahí la oración, que es muy importante, y la suministración, es decir, la ayuda del Espíritu Santo en la vida del creyente. No nada más es decir, vamos a predicar a tal lugar, o tal día vamos a hacer algo para llevar folletos o hablar a las personas. Tiene que haber oración y tiene que haber también la guía del Espíritu Santo impulsándote a ir a un lugar específico. Vemos, hermanos, que cómo sería ahora la oración de los creyentes. ¿Cuál sería la petición de los creyentes de Filipos en favor de Pablo? Que Dios siga abriendo puertas para el Evangelio. Esa es la oración que la iglesia de Filipos debe hacer en favor de Pablo. No importando que él esté preso. Hermanos, muchas veces, prácticamente la mayoría de las veces que nos hablan las cartas del apóstol Pablo y el libro de los Hechos, Pablo está en la cárcel. ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel? A causa del Evangelio. Pero vemos que el Evangelio, hermanos, no está preso. Hay alegría cuando vivimos para Cristo. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Tengo la certeza, dice Pablo, que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho, dice Pablo, en el pasado. Confío que mi vida dará honor a Cristo, ya sea que viva o que muera. Pablo entendía muy bien que si vive para Cristo vive. Y si muere para Cristo, ¿para qué? Para Cristo muere. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es decir, somos de su propiedad. De manera que las tribulaciones, angustia, persecución, peligro, desnudez, espada, aún la muerte, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo cristiano nacido de nuevo se sabe este versículo. Filipenses 1, 21. Y lo sabemos de memoria, hasta los niños se lo saben de memoria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo ser humano, hermanos, alguna vez en su vida ha dicho: tengo miedo, tengo miedo.
a morir. Recordemos que la muerte, hermanos, es consecuencia del pecado. La traducción al lenguaje actual dice de esta manera: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Es mucho mejor. Porque Cristo es la razón de mi existir, de mi vida. La muerte, por tanto, me resulta en ganancia. Es triste escuchar, hermanos, a personas que están dentro de las iglesias, que pueden llevar muchos y muchos años yendo a la congregación, pero cuando uno le pregunta: si mueres hoy, ¿a dónde irás? ¿Dónde estarás si mueres el día de hoy? Es triste escuchar que estas personas dicen: no lo sé, no lo sé. Y aún se sabe en este versículo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de una manera genuina y la gracia de Dios no ha descendido a sus vidas. Vemos, hermanos, si mueres hoy, ¿a dónde irás? La muerte es una pérdida grandísima, hermanos, para el hombre no creyente o para el hombre mundano. ¿Por qué es así, hermanos? Porque él, cuando muere, pierde todas las bendiciones terrenales. La muerte, hermanos, para los hombres que viven conforme a la carne, echa a perder todos los planes que ellos tienen completamente. Esos planes egoístas de disfrutar la vida. Pero para el creyente en Jesucristo, el morir es ganancia, porque sabe que es el fin de las pruebas, porque sabe que es el fin del pecado para él, y porque sabe también que ya jamás será tentado por el mal. Vemos, hermanos, que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, y esa debe ser una alegría y un gozo de saber de que estamos viviendo para Cristo. Ahora hay un dilema para Pablo, hay una situación difícil, se le presentan dos opciones. Versículo 22: mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él decía: si sigo viviendo, puedo continuar haciendo la obra fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué escoger. Hermanos, ¿tú qué escogerías? ¿Seguir viviendo en este mundo para seguir viviendo por Cristo? ¿O morir para estar en su presencia? Ese era el dilema del apóstol Pablo. Una persona del mundo le podía decir: oye, Pablo, ¿qué cosa estás diciendo? Tienes dos opciones, no te preocupes, vive la vida, porque solo se vive una vez. Disfrútala, come, bebe. Todos esos deseos, desbórdalos, vive. La vida es como un carnaval, pero de repente se escucha una voz que dice: necio, hoy vienen por tu alma. El apóstol Pablo, él decía: si me quedo en la tierra, voy a seguir viviendo para Cristo, pero el morir es mucho mejor, dice, porque ahora estaría cara a cara con aquel que odiaba tanto, pero que después se convirtió en su servidor. Hermanos, hay alegría y hay gozo cuando vivimos para Cristo. Versículos 23 y 24 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos hermanos han muerto por el virus, por el coronavirus? ¿Cuántos hermanos? Si hay esa tristeza en nosotros de decir:
pero también hay ese gozo y esa alegría porque son hermanos genuinos y ahora están en la presencia del Señor, que es mucho mejor. Pablo estaba en ese dilema. Quisiera partir y estar con Cristo. Esa es la esperanza que tenemos en Él, la vida eterna que comienza cuando tienes un verdadero arrepentimiento. Y aun cuando mueras, esa vida continúa porque es una vida eterna que prometió nuestro Señor. Comportándonos en la tierra como verdaderos hijos de Dios. Pablo dice, pero el bien de ustedes es mejor que yo siga viviendo, para que yo los siga amando, dice, con ese amor entrañable. Versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículos 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Estoy convencido que seguiré viviendo para ayudarles. El apóstol Pablo deseaba quedarse y volver a ver a esa iglesia de Filipos para ayudarles, para guiarles y para enseñarles en los caminos del Señor. El ver cómo los frutos van creciendo, que hay nuevos creyentes. El apóstol Pablo estaba dispuesto a enseñarles cómo deben vivir una vida que agrada a Dios. Cuando yo les vuelva a ver, voy a tener muchas más razones para sentirme orgulloso en Cristo Jesús de lo que están haciendo ustedes, dice Pablo. Vivan para Cristo, en servicio a Cristo. Cristo, la razón de su existir. Para eso fue escogido Pablo. Hermanos, el vivir por Cristo, es decir, vivir al servicio de Él. Todos tus planes centrados en Cristo. Eso es vivir. Como decía Pablo, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ese yo desaparece. Cristo vive en mí. Por último, hermanos, veamos cómo hay alegría y hay gozo del saber de que podemos vivir y debemos de vivir como ciudadanos del cielo. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. La palabra comportéis significa conducta, la manera de pensar, de hablar y de actuar. Tiene que estar centrada y vivir el Evangelio, vivir como ciudadanos del cielo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, y lo más importante, que siguen combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Pablo está diciendo, aunque yo no esté con ustedes, ustedes tienen que vivir como ciudadanos del cielo. Su manera de hablar, su manera de actuar y de pensar deben ser como verdaderos ciudadanos del cielo. Ya sea que yo no esté con ustedes, pero yo voy a escuchar noticias de ustedes, decía Pablo, y me voy a gozar sabiendo que están firmes en la fe y que siguen predicando el Evangelio. Es hermoso, hermanos, escuchar o que nos llegue información de hermanos que hace tiempo que no vemos, pero sabemos que ellos siguen firmes en el Evangelio. Como decía hace un momento, nos duele cuando escuchamos de hermanos que mueren, pero es mucho mejor para ellos, porque ya están en la presencia del Señor. Vemos que el apóstol Pablo instruye, exhorta a la iglesia de Filipos
a vivir como ciudadanos, verdaderos ciudadanos del cielo, a pesar de las circunstancias que ellos iban a pasar. Porque el apóstol Pablo fue escogido para llevar el evangelio, para vivir por Cristo, pero también cada creyente nacido de nuevo pasará por tribulación, por persecución, por angustia. Hermanos, vemos que el apóstol Pablo amaba a esta iglesia de Filipos y él deseaba que aunque no esté con ellos, ellos iban a seguir firmes en el evangelio. Versículo 28: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Cuál iba a ser la oposición que iba a tener la iglesia de Filipos? Ciertamente por el contexto podemos ver que en este lugar, ahí en Filipos, no habían muchos judíos, de tal manera que pues no iba a ser una oposición de los judíos, porque ni siquiera había una sinagoga. Es decir, la oposición iba a venir de afuera, es decir, de los gentiles. El apóstol Pablo le dice: no se dejen intimidar por sus enemigos. Eso es señal que ellos serán destruidos, pero ustedes serán salvados por Dios. Los filipenses iban a enfrentar esa oposición, pero vemos que ellos debían de permanecer firmes en la fe. El evangelio se iba a extender en ese lugar, se iban a esforzar también y luchar. Tenían que tener una fe inmovible, una fe que solamente los ciudadanos del cielo pueden tener. La salvación es del Señor, pero la fe y la paciencia son dádivas que Él da a los creyentes. Versículo 29: porque vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El creyente se le ha dado dos privilegios muy grandes, hermanos. Número uno, confiar en Cristo, y número dos, padecer por Cristo. Estas son las evidencias y las características que tendrán ciudadanos del cielo, los que tendrán los que viven para Cristo, proclamando el evangelio. Estas son personas, hermanos, verdaderos discípulos de Jesús. Dios obrando en ti, atrayéndote cada vez más y más a Él, pero también recuerda que tienes que padecer por Cristo, teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 30: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Recuerden que ustedes deben vivir el evangelio. Recuerden que estamos juntos en esto. Ustedes saben de mis luchas en el pasado y saben que esas luchas no han terminado. Él está citando lo que nos dice Hechos capítulo 16. Recuerden que él estuvo encarcelado. ¿Por qué? Porque había lo que es la mujer que estaba con un espíritu de adivinación. El apóstol Pablo les dijo que salga ese espíritu, y salió. Y entonces los amos de la mujer, que habían visto sus ganancias, que ya no iba a haber esas ganancias, aprendieron a Pablo y entonces lo entregaron a las autoridades. Y ahí los encerraron, no solamente a Pablo, sino también a Silas. Los azotaron mucho y los metieron en la cárcel, en lo más fondo, ahí en lo oscuro. Los ataron con cadenas. Eso lo vemos en Hechos 16, que él sufrió. Vivía para Cristo, pero también padecía. Pero estando Pablo y Silas en ese lugar, dice que ellos oraban a Dios y cantaban himnos. Y los presos ponían atención a esos himnos. Y en ese lugar oscuro, en ese lugar de miseria, en ese lugar olvidado por la sociedad, donde está lo peor del mundo,
Allí el Señor derramó de su gracia sobre una persona, sobre el carcelero, que fue salvo él con toda su familia. Hermanos, el encarcelamiento de Pablo resultó y contribuyó en el progreso y en el avance del Evangelio. Se goza que Cristo será predicado, a pesar de que tiene que sufrir, desea mejor partir y estar con Cristo, pero a la vez desea quedarse en la tierra todavía para seguir viviendo para Cristo y para seguir enseñando e instruyendo a toda la iglesia primitiva, a los nuevos creyentes en Jesucristo. Hay alegría, hermanos, y hay gozo de saber de que el Evangelio no está preso. En todo lugar se predica. Se predica en hospitales, hermanos. Se predica en las cárceles, en las casas. En todo lugar se predica el Evangelio. Incluso lo puedes hacer en tu trabajo. Recuerda que no está preso el Evangelio. Hay alegría y hay gozo cuando vivimos para Cristo. El centro de todos nuestros planes es Jesucristo. Y también vimos que hay gozo y alegría de vivir como verdaderos ciudadanos del cielo. Hermanos, que reflejemos, aún estando en el mundo de pecado, debemos de vivir el Evangelio, reflejarlo cada día en nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar. Realmente, hermano, puedes decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la pregunta, hermano. Si realmente vives para Cristo, viviendo el Evangelio. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, esta hermosa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Podemos ver, oh Dios, que el Evangelio no está preso, que debemos de vivir para nuestro Señor Jesucristo, en sumisión a Él, haciendo su voluntad. Cuando el apóstol Pablo, siendo en su pasado Saulo, escuchó esa voz potente que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando escuchó esa voz y él dijo: ¿quién eres, Señor?, él sabía muy bien que a partir de ese día nada sería igual en su vida. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque cuando Jesús le dijo y se da a conocer y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, las palabras del apóstol Pablo que dijo: ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, a partir del día de hoy estoy a tu servicio, porque vas a vivir en mí. Ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ese momento él vivió para Cristo. Inmediatamente predicaba sin temor en las sinagogas que Jesucristo es el Hijo de Dios, y vivía como un verdadero ciudadano del cielo. Y él anhelaba que la iglesia de Filipos también viva para Cristo. Te pido por mis hermanos, Señor, que todos estamos pasando por esta situación en todo el mundo, Señor. En todo el mundo hay muchos hijos tuyos, Padre. Te agradecemos, Señor, porque el Evangelio no está preso, se predica en todo lugar, no importando lo que está sucediendo, Dios. Si hay restricciones, si no nos podemos congregar, no podemos salir a los parques a evangelizar, pero el Evangelio no está preso. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Y aunque muramos, Señor, sabemos que al cerrar nuestros ojos, teniendo esa convicción de que tú has hecho la obra en nosotros, Padre, que tú nos escogiste para salvación, que de lo más vil, de lo más sucio de este mundo nos sacaste, Padre. Cuando abramos los ojos estaremos en tu presencia. ¿Qué es lo mejor para nosotros, oh Dios? ¿Quedarnos en la tierra y seguir viviendo para Cristo, o estar en tu presencia? Ayúdanos, Señor,
a vivir para ti, a confiar en ti y a vivir una vida que te agrada. Y que vivamos cada día el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Para el Señor y no para los hombres. Colosenses 2:23.